invito a que tomemos nuestras Biblias un momento. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 47 y 48, dice así, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Para la gloria y la honra del Señor, pueden tomar sus asientos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar, hermano, tomando como base este pasaje de la Escritura, en el cual el Señor Jesucristo quiere dar una enseñanza al hombre. Y para que la enseñanza fuera comprendida por aquellas personas, porque el Señor Jesucristo le estaba hablando a hombres que eran pescadores, a hombres que tenían esa profesión. Entonces, ¿qué mejor ilustración tomar que hablar de la profesión que ellos hacían? Y el Señor les habló tan claramente para que entendieran cómo era el reino de ¿quién? El reino de Dios, el reino de los cielos. Ese reino de los cielos hoy está en la tierra. ¿Dónde está el reino de los cielos? El mundo piensa, ¿dónde está el reino de los cielos? Quiero verlo. El Señor trajo ese reino. La predicación de Cristo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Dónde está ese reino de los cielos? Aquí en la tierra. Pues ese reino de los cielos, dice, es semejante a una ¿qué? A una red. Allá está el pescador. Y para poder obtener su pesca, toma aquella red y tira aquella red al mar, hermano. La lanza, y aquella red la tira con la esperanza de obtener pescados. Y dice el Señor, así es el reino de ¿quién? ¿A qué lo compara Cristo? A una red. Ese es el reino de los cielos, una red que va a atrapar. ¿Qué va a hacer la red? Va a atrapar peces. ¿En dónde? El mar es, hermano, el mundo. Es el mar. Dice uno de nuestros cantos, el del mar de maldad. ¿Cómo es el mundo? ¿Un mar de qué? De maldad, hermano, donde allá estábamos nosotros. Pero ¿verdad que un día esa red nos abarcó? ¿Verdad que un día esa red nos trajo a dónde? Al reino de los cielos. Por eso dice el Señor, es semejante a esa red que es echada en el mar y recoge toda clase de ¿qué? De peces. ¿Sí? Porque dijo el Señor, muchos son ¿qué? Llamados. ¿Y pocos? ¿Qué hace la red? ¿Qué hace el reino de los cielos? Esa red, hermanos, que atrapa los pescados, hermanos, es el llamamiento que Dios hace a ¿quiénes? A todas las personas. Esa es la palabra del Evangelio que Dios, hermano, la arroja sobre el mar que es el mundo. Y ahí viene el Señor a atrapar. ¿Qué hace el Señor? Nos cautiva con esa palabra. Nos cautiva con el mensaje de salvación, hermano, y una vez llena, dice, ¿qué hace? ¿Qué hace el pescador cuando ya está llena la red? La saca, ¿verdad? La saca, hermano, y se la lleva ¿para dónde? A la orilla, dice, y allá en la orilla se sienta el pescador y empieza, hermano, a abrir la red y empieza a separar. Porque a veces, hermano, hay pescados que no son comestibles, ¿verdad? Entonces la red no hace diferencia
de pescado bueno y pescado malo. La red es tirada. Sí. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y predíquenle ¿a quiénes? A todos, hagan discípulos a todas las naciones. No hace diferencia el Evangelio. El apóstol del Señor nos ha enseñado que el Evangelio es universal, que es para todas las culturas, que es para todas las razas, que es para todas, hermano, los idiomas, no importa. Es para todos, es universal. Pues así es el Evangelio, ¿verdad? Ya está el pescador en la orilla. ¿Y qué empieza a hacer el pescador? Empieza a separar. En un lado echa lo malo y tiene una canasta especial. Y en esa canasta especial empieza a echar los peces, los buenos. Ahí los empieza, hermano, hasta que termina, hermano, su labor. Pero ya lleva la canasta con los peces escogidos, con los buenos, con los que a él le van a ser de provecho. ¿Y los malos dónde quedaron? Hermano, allá quedaron. Porque fíjate, así comparó. Ahora vamos a entender a qué se refería el Señor con esta parábola para que nosotros la entendamos. Comprendamos a qué quería dar a entender el Señor con esta parábola. Hermanos, sin duda los peces son las almas. Somos nosotros. Que un día estábamos ¿dónde? Allá en el mundo. Pero fíjate que aquellos que Dios quiere salvar, los trae a su reino celestial. ¿A dónde los trae? Los que Dios quiere ¿qué? Salvar. Los que Dios quiere que los que se salven, hermano, los echa en esa canasta donde van los peces escogidos. Allí. Esa canasta donde se echan los peces es la iglesia del Señor. ¿Qué es? La iglesia del Señor. Hay personas que dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia para salvar. Yo no necesito una iglesia, me decía un hombre en una ocasión, una iglesia no salva. Ah, no. Pues es diferente lo que nos enseñó Cristo. Cristo nos enseñó que aquellos que son para salvación, Él los añade a su iglesia. ¿Qué hace el Señor? Fíjate, aquí lo estamos viendo como una parábola. Echa la red, recoge los peces, separa los unos de los otros y se lleva los peces escogidos. No los tira, se los lleva el Señor. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta parábola en el libro de los Hechos. En el capítulo, vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer el verso 47. Amén. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios le pague. Fíjate qué hermoso. Dios le dijo a Pedro, cuando fue la pesca milagrosa, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Señor, le dice, pero ya hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos tirado la red toda la noche y nada hemos ¿qué? Nada hemos pescado. Mas en tu nombre, dice Pedro, la volveré a echar. Y se van el Señor Jesús con Pedro y Andrés, su hermano, se van mar adentro. Y ellos eran pescadores profesionales. Pero el Señor les iba dirigiendo y les dice el Señor, aquí deténganse, ahí tiren la red. Seguro en la mente de Pedro diría, Señor, pero ya la qué. Pero ellos en la obediencia, en creyendo, tiran la red. Y hermano, ¿cuál fue la maravilla? Que inmediatamente aquella red se empezó a ¿qué? Se empezó a llenar.
hermano, y empezaron ellos a sacar aquella red, pero dice que eran tantos los peces que la barca se hundía. Y Pedro comprendió que no era algo normal, que era un milagro. ¿Era un qué? Entonces se asustó Pedro, se asustó y le dice al Señor Jesucristo: Maestro, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. ¿Cómo le dijo Pedro? Porque había visto el milagro y comprendió: este hombre no es cualquier hombre, apártate de mí. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, desde hoy te digo que serás pescador ¿de qué? De hombres. Bendito sea el Señor. Así que aquel apóstol que era pescador, que ya no iba a pescar pescados materiales, ahora iba a traer almas. ¿Para quién? En un día, dice la Escritura, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se presentó ante una multitud, y aquel pescador que antes echaba la red, hoy la iba a echar espiritualmente. Y dice la Escritura, aquí mismo en el 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A dónde se añadieron? Fíjate qué importante. Vamos al verso que leímos al principio. Solo es para puntualizar ese punto. Dice el verso 47, lo leemos nuevamente: alabando a Dios. ¿Qué hacía la iglesia? Y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjate qué importante. Y el Señor, ¿quién, hermano? El Señor. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde aquellos hermanos que querían salvarse, a dónde eran añadidos? El Señor los ¿qué? Los añadía. Como aquellos pescados que separaba el pescador, hermano, y unos eran sacados, tirados, hermano, pero otros eran ¿qué? Escogidos, y eran puestos, eran añadidos a aquella canasta. Así el Señor empezó a añadir las almas que iban a ser salvas a la iglesia del Señor. Yo te pregunto, para poder salvarse, ¿a dónde se tenían que añadir las almas? Según lo que nos dice el Señor, que los que habrían de ser salvos los añadía el Señor. ¿A dónde? Aquella iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿dónde queda el pensamiento que el hombre dice: no, yo no necesito una iglesia para salvarme? ¿Verdad? ¿Verdad que contradicen las palabras de quién? Del Señor Jesucristo, que dice que Él las añadía ¿a dónde? A la iglesia del Señor. De tal manera que los que, hermano, Dios quiere salvar, los añade a su pueblo, los añade a su iglesia, porque, hermano, es el amor del Señor para nosotros, ¿verdad? Que nos trae a su pueblo. Dijo Cristo que será como en los días de Noé. En los días de Noé, hermano, iban a ser semejantes a los últimos tiempos, dijo Cristo. Porque los discípulos le decían: Maestro, ¿cuándo serán las señales de tu venida? Bueno, les dice el Señor, será como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque en los días de Noé había de Dios, hermano, una determinación muy radical. Y aquella determinación de Dios era que Dios iba a destruir a todo ser viviente a través de un diluvio. Y le habla a un hombre llamado Noé. Y Dios le dice: Noé, mira, tienes que predicarle a la gente
Y tienes que construirte un arca porque yo he determinado destruir a todo ser humano. Así que aquel hombre empieza a construir aquella arca. Pero no solamente dedica su tiempo a construir el arca, sino que también dedica parte de su tiempo a anunciar lo que iba a venir sobre el mundo. Y empezó a decir, miren, arrepiéntanse porque Dios ha determinado destruir todo ser viviente. Y la única manera, decía Noé, de que nos podamos salvar es entrar ¿a dónde? A aquella arca. ¿Y qué crees que le decía la gente? ¿Qué crees que le decían a Noé cuando Noé le decía, la única forma de salvarnos es entrar a aquella arca? Lo llamaban loco. ¿Tú estás qué? ¿Cómo que vamos a entrar a esa arca y ahí nos vamos a salvar? Sí, les decía Noé, Dios me lo ha ¿qué? Dios me lo ha dicho y me ha dicho que les está dando esta oportunidad. Pero no creyeron. La humanidad ¿no qué? No creyó. La humanidad no aceptó el mensaje que Noé les traía, que aquel hombre de Dios traía al mundo. De tal manera dice la Escritura que aunque Dios quería salvarlos, el hombre ¿no qué? No quiso. Y solo entraron al arca 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas, aquellos que creyeron. ¿Aquellos que qué? Que creyeron. Para el mundo a las locuras de Noé, pero para los creyentes era un hombre de Dios. ¿Sí? ¿Y cuándo creyeron las personas? Dice la Escritura, cuando ya empezó el diluvio, hermano. Cuando ya empezó aquel diluvio, ahí sí dijeron las personas, ábrenos la puerta. Pero ya no se podía. Ya un ángel de Dios, dice, estaba cerrando, custodiando aquella arca. Hermano, a lo mejor habían barcos mejores que el arca, ¿o no lo crees? Habían barcos mejores, habían barcos más grandes, pero ni aún así se podían salvar, porque el medio que Dios había establecido para que se salvase la humanidad, ¿cuál era? Aquella arca. ¿Había otro medio? Fíjate, la humanidad tenía que hacer 2 cosas: creer al mensaje de Noé y entrar ¿a dónde? No le bastaba solo creer a Noé. Ah, pues sí tiene razón Noé. No. ¿Los iba a salvar solo creer a Noé? No, tenían que ¿qué? Tenían que entrar a aquella arca, hermano, para ser salvos. Pues dijo el Señor, así también será en este tiempo. Ya no es una arca material. Ya no es una arca de madera. No, ahora esa arca es la iglesia, la cual dice la que el Señor añadía cada día los que habían de ¿qué? ¿A dónde los ponía el Señor? ¿A dónde los incluía? ¿A dónde los entraba? A la iglesia. Porque la iglesia es hoy el arca. Y ya no está Noé, pero hay un apóstol de Dios que está dando ese mensaje también, hermano, de salvación a las almas. Y ya no se está anunciando un diluvio, porque dijo el Señor, ya no volveré a destruir a toda la humanidad por diluvio. No, ahora va a ser por fuego, dijo el Señor. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser destruido el mundo? Por fuego. Hermano, el hombre que no cree, dice o piensa igual que la generación de Noé, ¿verdad? ¿Está qué? Está loco. ¿Cuándo hemos visto eso? ¿Cuándo hemos visto que descienda fuego del cielo y consuma todo? No lo hemos visto. Pero en eso consiste el mensaje de Dios. Es la más grande promesa que Dios tiene para la humanidad. Pero hermano, bendito sea el nombre del Señor, que nos añade, ¿verdad?, a ese pueblo, a esa iglesia, donde encontramos la salvación. ¿Qué encontramos en la iglesia? La vida eterna, la salvación eterna, la cual Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, entonces, ¿aquella red un día nos abarcó a nosotros? ¿Aquella red un día nos trajo a su iglesia? Sí, aquella red fue el Evangelio. Y fue el medio, algún hermano, alguna hermana que nos dio testimonio. Pero no era el hermano, no era la hermana, era la red que Dios estaba, ¿qué? Lanzando. Era, hermano, el medio que Dios estaba utilizando para traernos ¿a dónde? A su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, para ser escogidos para la vida eterna, para ser escogidos para la salvación que Dios tiene, hermano, preparada. Dios nos permita cada día, hermano, caminar en esta hermosa fe. Ya nos ha traído a su pueblo, ya nos ha mostrado, hermano, su iglesia, el Señor. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Persevera hasta cuándo. Persevera hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, este será ¿qué? Este será salvo. Entonces, ese llamado que nos hace el Señor y ahora se cumple en cada uno de nosotros. Ahora entendemos que cuando dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a esa red que se ¿qué? Ahora lo entendemos. Hermano, que el Señor ha establecido un medio para que las almas lleguen. ¿Sí? Hay almas que dicen, no, yo no necesito, yo con Dios solo, yo con Dios me arreglo solo. No, hay un medio. ¿Hay un qué? Cristo estableció un medio para la salvación. Él dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ¿dónde? Nadie va al Padre si no es por ¿quién? Si no es por mí. Y Cristo fue, hermano, el que estableció su iglesia para que, hermano, cada uno de nosotros formáramos parte de ella. Ya para terminar vamos a leer Efesios capítulo 5. Dice versículo 25. Sí, para la honra y la iglesia. Efesios 5:25. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios le pague. Fíjate cómo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y hace una comparación. Así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A esa iglesia que Él estaba ¿qué? Formando. Donde Él estaba añadiendo las almas. Dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin ¿qué? Hermano, porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? ¿Eso es la iglesia? Sí. ¿Quién es nuestro esposo? Cristo. Y un día, dice la Escritura, en una forma simbólica, nos vamos a unir a ese esposo allá en el reino de los cielos. Cristo es nuestro esposo. Y las almas que se van añadiendo a la iglesia, que van conformando, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, esa esposa que el Señor está lavando. ¿Qué está haciendo? La trajo de allá del mundo. La trajo de allá, hermano, del mundo. ¿Y cómo nos trajo Dios del mundo? Ya nos trajo limpios. Ya nos trajo santos. Ya nos trajo perfectos. No. ¿Cómo nos trajo Dios del mundo? Con imperfecciones, con malas costumbres, con vicios, con cuántas cosas Dios nos trajo. ¿De dónde? De allá del mundo. Pero bendito sea el Señor. Nos trajo del mundo
Pero ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Nos lavó. ¿Qué hizo? Claro, veníamos sucios del mundo. Porque el pecado, ¿qué es una suciedad. Hermano, los vicios que son suciedad que manchan nuestra alma. Pero ¿qué es lo que hace primero el Señor? Dice, la santifica, la purifica en el lavamiento del agua. Bendito sea el Señor. Y una vez que nos purifica, dice, nos empieza a glorificar. Aquella palabra que empezamos a oír nos empieza también a purificar, porque Dios desea una iglesia que no tenga mancha ni qué, ni arrugas. Hermano, y ahí está, ¿verdad? El trabajo de cada uno de nosotros, de cada día tratar de acercarnos más a ¿quién? Más a Dios. Porque a veces el hombre piensa, hermano, no, pero yo soy pecadora, para mí no son esas cosas de Dios. Me decía un compañero de trabajo, no, yo soy muy pecador, yo no puedo, yo entro a esa iglesia y me quemo, decía, tan pecador que soy. Así piensa el hombre, ignorando las palabras de Cristo. Cristo, ¿con quién se juntaba? Dice. Allá lo veían los fariseos, hermano, predicándole a las prostitutas, predicándole a los cobradores de impuestos, predicándole a la gente pecadora, predicándole, hermano, a aquellos que la sociedad no los quería. Allá estaba el Señor. Y llegan los fariseos y le dicen a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro se junta con esa gente pecadora? Y el Señor oía todas esas cosas y les dice, los sanos no tienen necesidad ¿de qué? De médico, sino los enfermos. Yo no he venido, dijo el Señor, a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Así que de allá nos sacó el Señor, pero ¿cómo nos sacó? ¿Ya limpios? No, hermanos, aquí no vino el Señor ¿a qué? A limpiar, a purificar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hermano, que sea esto que hemos recordado para la honra y la gloria del Señor Jesús.